Y en el caso de los servicios de atención de tráfico de pasajeros y equipaje, se utilizó como método de valorización de costos los costos totalmente distribuidos, que es el que les he comentado acá. El método financiero es el de flujo de caja económico, es decir, se determina un nivel de demanda, ¿cierto? Se determinan los costos que se van a realizar en un periodo de tiempo. El periodo de análisis fue de 6 años, del 2013 al 2018. ¿Por qué hasta el 2018? Porque en el 2019 se tiene estimado que se va a hacer la ampliación del Jorge Chávez. Entonces en ese momento ya se van a considerar las nuevas inversiones, va a haber otro nivel de demanda, entonces las condiciones, digamos, van a cambiar en el 2019. Entonces se pensó que hasta el 2018 las cosas deberían ser más o menos estables, tanto en términos de demanda como de costos. Y lo que se hace es netear los ingresos generados por este servicio menos los costos, y todos esos flujos anuales, desde el 2013 al 2018, se traen a valor presente a través de una tasa. Entonces, esta tasa, llamada la tasa de retorno, tiene que ser tal que el valor presente de todos esos flujos futuros sea igual a cero. Entonces, ese fue el método financiero que se utilizó. Y bueno, los criterios utilizados para determinar la demanda, tanto LAC presentó una propuesta y OSITRAN también tuvo sus propios criterios. Se utilizó información histórica desde el año 2010 hasta el 2013 y se hicieron algunos ajustes por otros factores. Como decíamos, ¿no? Los incentivos, ¿qué incentivos puede tener LAC acá? O sea, tratándose digamos, estamos hablando que ambas propuestas, tanto la de LAC como la de OSITRAN, tuvo una información histórica respecto de la demanda. ¿Qué incentivos puede tener LAC respecto de la demanda a la hora de hacer sus estimaciones? Estamos hablando de que en este flujo de caja los ingresos vienen determinados por la demanda. Entonces, que al momento de estimar la demanda, ¿qué incentivos puede tener LAC? Subestimar la demanda. ¿Cómo? Subestimar la demanda para que sean menos los ingresos. Exacto. Y que los costos tengan que ser repartidos entre esos menores ingresos y por lo tanto el cargo tenga que ser más alto. Aquí se determinaron dos cosas, ¿no? Hablando de, digamos, la unidad de medida en este caso eran las horas que se utilizan, los mostradores, es decir, se establece un factor de ocupación, es decir, tenemos un determinado número de mostradores que atienden un determinado número de horas. Entonces, el factor de ocupación va a ser igual al total de horas disponibles de los mostradores. Esto va a ir en el cociente. Y en el numerador va el número de horas efectivamente utilizadas. A través de eso se determina un factor de ocupación, que es, digamos, lo que refleja en cierta medida la demanda por este servicio. Entonces, el total de horas utilizadas va a depender de dos cosas. En primer lugar, si estamos hablando de un servicio de pasajeros, por ejemplo, va a depender de la cantidad de pasajeros que utilicen el aeropuerto, que vengan aquí para hacer su check-in. Y también del tiempo que se demoran en utilizar o en hacer ese registro, digamos, ¿no? Entonces, tanto para el LAC como para OSITRAN era claro que iba a haber un mayor tráfico de pasajeros en el aeropuerto, dado el nivel de crecimiento que se había observado en los últimos años. Entonces, digamos, en esa parte no había tanta discusión. Pero ¿qué argumentaba LAC? Y aquí es donde entran estos ajustes por otros factores. Que dada
avance tecnológico cada vez más común que los pasajeros se chequeen en línea, por ejemplo, por internet. Hacen su check-in online, entonces ya no necesitan venir al mostrador, ¿no? y sacar su tarjeta de embarque, porque incluso la pueden imprimir por internet. Entonces, si bien reconocía que iba a haber un incremento en el número de pasajeros, decía que este factor de ocupación iba a ser menor porque los pasajeros iban a chequearse online, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos hasta el 2013 la data histórica, pero decía que la tasa de ocupación iba a ser esta línea azul, porque incluso iba a bajar este quiebre que se ve acá. En 2014 era por un incremento del número de mostradores, iba a pasar de 58 a 62. Entonces, al incrementarse, digamos, este número de acá, ¿no? Porque iban a haber más mostradores, entonces el factor de ocupación caía incluso, y luego se mantenía como estaba, ¿no? Pero bueno, en este caso lo que argumentó Citran fue que, o sea, si bien es cierto que hay un avance tecnológico y cada vez se utilizan más estos servicios online, no es cierto tampoco que por eso se va a dejar de utilizar los mostradores, sino que sí, o sea, se va a seguir utilizando, porque no solamente el servicio se presta para emitir una tarjeta de embarque, sino que también hay personas que requieren equipaje adicional o equipajes muy grandes, ¿no? O en el caso de que se necesiten visas para países extranjeros, ese control previo también se hace en los mostradores. Entonces se va a seguir utilizando y por lo tanto la tasa de ocupación sería más alta que la que había previsto la. Con respecto a los costos de operación y mantenimiento, bueno, la tenía un incentivo obvio para la sobreestimación, es decir, incrementar sus costos. Que aquí, bueno, se consideran costos directos y costos no imputables, ¿no? Por ejemplo, cosas que no se pueden determinar si es específicamente directo o indirecto, ¿no? En el caso de indirecto puede ser, por ejemplo, la electricidad, ¿no? El costo directo puede ser la pantalla, que específicamente se utiliza para dicho servicio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Acá también, bueno, hubo un incentivo obvio hacia la sobreestimación, pero en este caso, digamos, es un poco más fiable guiarse por la contabilidad regulatoria, es decir, trimestralmente la reporta Citran unos estados financieros auditados por auditores externos, es decir, Pricewaterhouse, entre otros que, o sea, son de prestigio internacional, y que lo que hacen es estos costos, estos costos están distribuidos, no según la contabilidad estándar o normal, sino que están distribuidos por cada servicio. Entonces, de acuerdo a ello, Citran estimó, y bueno, utilizando también para la previsión de la inflación del marco macroeconómico multianual, los costos que serían hasta el 2018. Bueno, eso es lo que le comentaba, cuáles fueron los criterios utilizados por Citran. Y finalmente, en términos de inversiones, bueno, tenemos los datos hasta el 2013 de las inversiones realizadas, y acá se ve una diferencia, ¿no?, importante, que es que la preveía invertir en nuevos monitores, ¿no?, en reposición entre los años 2015 y 2016, ¿no?, de manera pronta. Mientras que Citran le dijo, no, o sea, no necesitas reponer tan pronto, sino que lo puedes distribuir a lo largo del tiempo. ¿Y eso por qué? O sea, al hacerlo de manera más cercana, al momento de esto de reflejarlo en el flujo de caja del app y traer todo valor presente, va a adoptar un cargo de acceso más alto. Mientras que si la inversión está más lejana,
el cargo sale mucho más bajo. Para el caso de las inversiones también, para validar, digamos, el monto en sí de las inversiones, se utilizó la información del proceso de reconocimiento de inversiones, es decir, en todos los contratos de concesión existe un valor estimado de inversiones, ¿no?, de acuerdo a las obras que se van a ejecutar en la infraestructura, y OSITRAN, a través de la gerencia de supervisión, supervisa, valga la redundancia, la ejecución de dichas obras y cuánto se está gastando en cada una de estas obras. Entonces, OSITRAN de alguna manera valida cada unidad monetaria que se gasta en la construcción de infraestructura. Entonces, dado esta información también fue un insumo para el momento de determinar los cargos de acceso. Bueno, acá también otro criterio que entra un poco en discusión es el tema de la depreciación, ¿no? La depreciación, en términos, ¿qué significa la depreciación? Equivale al costo de reposición de los equipos de infraestructura y es a la vez el desgaste que se realiza a través de los años. Existe una depreciación contable, ¿no?, que es la que establece que el activo se deprecia linealmente en cierta cantidad de años, pero también existe lo que se llama la tasa de depreciación económica, es decir, realmente en cuánto tiempo se desgasta bien. En este caso, si estamos hablando de un aeropuerto, ¿en cuánto tiempo se puede depreciar un aeropuerto? Si estamos hablando, hay un caso extremo es que si estamos hablando de una concesión de 30 años, el aeropuerto se podría no depreciar durante los 29 años y en el año 30 depreciarse por completo. ¿Por qué? Porque dado que es, hablando en términos de la infraestructura, dado que es concreto, no se deprecia de un día para otro, es decir, no se desgasta. Tendría que ocurrir un evento muy catastrófico, de manera que el aeropuerto se destruya para que realmente se observe el desgaste en la infraestructura. Finalmente, bueno, otro tema en discusión es lo de la tasa de descuento. Les decía, ¿no?, que tenemos una serie de flujos teníamos una demanda, ¿verdad?, proyectada en términos de horas. Entonces, las horas, la demanda va a estar determinada por la cantidad de horas multiplicado por el cargo de acceso, ¿verdad?, que es el precio. Entonces, tenemos un flujo que va desde el 2013 hasta el 2018 de ingresos por ese servicio, ¿no? Tenemos el ingreso del año 1, son 6 años. El ingreso del año 1 más el ingreso del año 2 más el ingreso del año 3 y así hasta el ingreso del año 6, y tenemos unos costos, igual el costo 1, el costo 2 hasta el costo del año 6, y lo que hacemos es estos flujos descontarlos a valor presente utilizando una tasa de descuento. Entonces tenemos el ingreso 1 menos el costo 1, todo traído a valor presente. El ingreso 1 va a ser el ingreso del año 2 menos el costo del año 2 traído a esa tasa de descuento. Y así.